Vamos a comenzar. Continuando con el curso de microbiología y parasitología, el día de hoy conversaremos, ya estamos dentro del tercer bloque del curso, seguimos todavía en la parte de bacteriología. El tema a tratar el día de hoy, con mi parte, es Salmonella y Shigella, dos géneros pertenecientes a un grupo que llamamos Enterobacterias. Recuerden que estamos ya dentro de la parte de bacilos gram negativos. La clasificación mencionada por el docente Jesús y el docente Renato, extraída del material que ya hemos visto, que tú tienes, era de esta manera, ¿no? Los bacilos gram negativos los vamos a clasificar primero de acuerdo a la capacidad de fermentar o no lactosa. Si pueden metabolizar la lactosa, se llamarán fermentadores de lactosa o lactosa positivos, y si no lo hacen, negativos. De la misma manera, con la presencia o no de la oxidasa, se llamarán positivos o negativos. Y este es el ácido sulfídrico. La capacidad de producir ácido sulfídrico, también se puede decir la capacidad de reducir sulfato. Si son reductoras de sulfato, positivo; si no son reductoras del sulfato, negativo. Y la presencia de ureasa para su metabolismo, positivo o negativo. Y ahí tú tienes los géneros clasificados. ¿Qué géneros vamos a ver conmigo? Habíamos dicho Shigella y Salmonella. Puedes notar que están divididas en diferentes grupos. La Salmonella es una no reductora, es reductora de sulfato, mientras que la Shigella es una no reductora de sulfato. Chicos, esta es la clasificación de los géneros, ¿de qué? Bacilos gram negativos. Pero yo te hablé de un término llamado enterobacterias. Antes de comenzar con mi clase, porque esto es una introducción, debe quedar claro hasta el momento qué son las enterobacterias. Enterobacterias es una terminología que se utiliza para denominar a varios géneros. ¿Cuáles son estos géneros? La Escherichia coli, bueno, en realidad el género Escherichia, el género Klebsiella, el género Enterobacter, el género Citrobacter, el género Serratia, Pseudomonas no entra ahí, Shigella, Yersinia, Salmonella, ¿sí? Todos los que te he mencionado, excepto Proteus y Mirabilis y Pseudomonas. Bien, algunos pueden considerar a Providencia y al género Proteus dentro de las enterobacterias, pero no están clásicamente dentro de este grupo. Entonces, todos los que tú ves aquí, excepto estos dos de acá, y tendríamos que sumarle, no estoy viendo aquí, tendríamos que sumarle a la Plesiomonas, el género Plesiomonas. Entonces, todos ellos forman el grupo de las enterobacterias. ¿Y qué características tienen las enterobacterias? Hay libros de microbiología que te hablan de un capítulo de enterobacterias, que son bacilos gram negativos, y debido a que son gram negativos van a tener una membrana externa, van a tener una capa delgada de peptidoglucano y van a poseer antígenos llamado el antígeno O, que es un lipopolisacárido de la membrana celular externa, ¿sí? De la membrana externa, un lipopolisacárido. También tenemos el antígeno K, que K lo vas a relacionar con capsular, o sea, las bacterias que tengan cápsula, las enterobacterias que tengan cápsula tendrán antígeno K. Las que no tengan cápsula no lo tendrán. Y el antígeno H, presente en el flagelo. Enterobacterias que tengan flagelos van a tener el antígeno H, y las que no van a poseerlo. ¿Listo? ¿Se entendió ello? Partiendo de este punto, muy bien. Otro de los conceptos que quiero también que quede claro es que ¿a qué se llama el grupo de coliformes? Coliformes. Las bacterias coliformes es un término que agrupa a algunos géneros, que son 3. ¿Cuáles son esos géneros? Vamos a resaltarlos. El género Escherichia, el género Klebsiella y el género Enterobacter. Estas de aquí son llamadas el grupo coliforme o bacterias coliformes, que tienen importancia o relevancia porque son indicadores de contaminación de alimentos, de superficies, de agua, etcétera, ¿sí? Grupo de los coliformes. A veces, dentro de ese grupo colocamos al género Citrobacter, pero no siempre, ¿sí? Te pregunto, ¿los coliformes quiénes son? Escherichia, Klebsiella y Enterobacter. ¿Listo? Muy bien. ¿De quién vamos a hablar entonces? Shigella y Salmonella. Hasta aquí, ¿cuál es la primera diferencia? Que una reduce sulfato, que es la Salmonella, y otra no reduce sulfato, que es la Shigella. Te doy otra diferencia rápida. La Salmonella tiene
flagelo, la Shigella no. Por ende, la Salmonella es una bacteria muy móvil y la Shigella no lo es. De esta forma y con los conocimientos que te he mencionado, de que el antígeno H está en el flagelo, ¿quién de ellas va a tener el antígeno H? La Salmonella, mientras que la Shigella va a tener la ausencia o la no presencia de antígeno H. ¿Listo? Por último, ¿qué es el agar McConkey? El agar McConkey es un medio, se me fue el término, ahorita lo recuerdo. Paso. A ver si alguien me ayuda ahí. No, no es selectivo. Ahí hay un error. McConkey no es selectivo. Bueno, sin fuerza ahorita mi cerebro no lo voy a recordar, ¿sí? Pero ¿cuál es la importancia de este agar McConkey? Que me va a permitir identificar entre un mismo género diferentes especies o, claro, es un medio, no es selectivo. Ahí hay un error, Alejandro, ¿sí? No es selectivo. Tiene una terminología especial. Ya lo recordaré al pasar la clase. Ahorita mi cerebro se ha bloqueado ahí. Como lo dice bien Alejandro, permite el reconocimiento de si se fermenta o no lactosa. Por ejemplo, para bacilos negativos, van a permitir identificar si hay fermentación de lactosa, se torna, por ejemplo, esto es una bacteria fermentadora de lactosa, y estas son bacterias o colonias no fermentadoras de lactosa. En un mismo medio, si fermenta o no la bacteria, va a cambiar el color. ¿Listo? Perfecto. Entonces, y es muy importante aquí para la primera clasificación de los bacilos, porque vamos a ver si fermentan o no lactosa. Diferencial, ya está, vino el término. Es un medio diferencial, apúntalo. Y si no sabes cuál es la definición de medio diferencial, hoy día lo googleas, hoy día lees en algún libro de microbiología, no duermes sin hacerlo. ¿Listo? Medio diferencial. Bueno, clasificación. Vamos a hablar primero de la salmonella. Es un bacilo gram negativo, salmonella, pero tiene otras características. Desde ya sabemos que es un no fermentador de lactosa, al igual que la Shigella. Es una oxidasa negativo, es una reductora de sulfato, que es lo que diferencia de la Shigella, y otro dato bioquímico más, ureasa negativo. Existen, chicos, más de 2.500, algunos reportes últimos mencionan casi o un poco más de 2.600 especies de salmonella, y es muy difícil la clasificación que se hace de este género. Y a lo largo de la historia han habido distintas clasificaciones. Actualmente contamos con el sistema Kaufman-White, que es el sistema último de clasificación de salmonellas, y el sistema Kaufman-White modificado, en el cual se habla de subespecies. La salmonella tiene dos especies. Este género tiene la especie Bongori y la especie entérica. ¿Por qué está en negrito entérica? Porque de los más de 2.500, cercano a los 2.600, casi 2.400 de estas especies están dentro de aquí, de esta. Entonces, la mayor parte de especies de salmonella están dentro de esta especie, sino que vamos a llamar y utilizar el término de subespecies. ¿Cuáles son esas subespecies? Las subespecies son 6. Aquí tenemos 6 de ellas que pertenecen a la especie entérica, por ejemplo, la subespecie entérica, que vuelve a estar en negrito, porque estas casi 2.400, 1.500 están dentro de esta subespecie. ¿Listo? El resto está distribuido en lo demás. ¿Qué otras subespecies tenemos? La Salamae, la subespecie Arizonae, la Dirazonae, la Houtenae y la Indica. ¿Qué es lo que ha aparecido abajito entre paréntesis? Es el término antiguo que se le daba a estas subespecies. Ahí está la subespecie 1 y así sucesivamente. Si tú te das cuenta, aquí tenemos la numeración en romanos de subespecies, pero el número 5 no está. Es porque en esta clasificación antigua, la subespecie 5 era la que ahora conocemos como especie Bongori. ¿Listo? Esa es la subespecie 5. ¿Cuál nos interesa de todas estas? Esta subespecie, la entérica. ¿Por qué? Dentro de, ya te dije, los 1.400 aproximadamente representantes que tenemos aquí, los serotipos, que son los representantes más importantes, son la Salmonella typhi. Como te puedes dar cuenta, esta terminología no es una terminología de género y especie. Cuando yo te digo Salmonella typhi, es un error interpretar a typhi como especie. Esto es un serotipo. ¿Cuál sería el nombre correcto que debería recibir esta?
Debería ser una Salmonella, especie entérica, o sea, Salmonella entérica, seguido de entérica, porque es la subespecie, seguido de serotipo TIFI. Ese es el nombre correcto que debería recibir. Salmonella entérica, entérica, serotipo TIFI. ¿Sí? Pero ahora hemos abreviado eso y para no hacerla larga lo colocamos como de esta manera. Salmonella TIFI, Paratifi, Choleraeus, cada uno de ellos con la terminología que yo te he mencionado. ¿Listo? Bien, muchachos. Perfecto, ya sabemos la parte de clasificación. Vámonos a la parte de la estructura. Nos vamos a basar en la más representativa, que es la Salmonella TIFI. ¿Cómo es esta bacteria? Es una gran negativa que tiene capacidades móvil. La punta no está aquí. Es una bacteria móvil, tiene muchos flagelos. Y además de flagelos, también tiene unas prolongaciones más pequeñas llamadas pilis o fimbrias. Tiene la presencia de cápsula. ¿Listo? Tiene una cápsula. Y como gran negativa ya sabes la estructura. No voy a entrar en detalles. Particularidades de esta salmonella. Presencia de endotoxina. ¿Qué era una endotoxina, chicos? Hasta ahora en microbiología debe quedar claro ya que es una endotoxina. Es algo que causa daño en el tejido del organismo que va, donde se va a colonizar la bacteria, pero que es parte o estructura de la bacteria. Dicho de otra manera, es una parte de la bacteria, constituyente estructural de la bacteria, que causa daño tisular en el huésped. ¿Sí? Causa daño tisular. ¿Y cuál es este? La endotoxina es el antígeno O. ¿Dónde está el antígeno O? En la membrana celular externa. Ahí está este lipopolisacárido y esa se le llama endotoxina. La salmonella, al igual que la salmonella, al igual que otras bacterias, tiene la peculiaridad de liberar parte de su citoplasma para deshacerse de los anticuerpos que se están pegando a ella para la inmunidad. Entonces se pegan los anticuerpos y ella libera parte de su pared celular junto con membrana celular. Y esos pedazos de pared celular liberadas tienen lipopolisacárido. Y cuando reposan sobre una célula le hacen daño. Por eso se llama endotoxina. El antígeno H, ¿dónde está? Hemos dicho que está en el flagelo. Antígeno H porque es móvil, tiene flagelo. Y la presencia de cápsula me da la presencia del antígeno K. En este caso, el antígeno K tiene nombre propio, se llama antígeno B, ¿sí? De virulencia. Por eso el término B. Listo. Esta bacteria nos causa daño, o sea, su patogenia comprende la inoculación de proteínas y activación de proteínas a la célula que infecta. Esta bacteria le va a inocular proteínas o activar proteínas en la célula que va, sobre todo en la célula intestinal, y estas proteínas son del tipo CYP, SOP y SPT, ¿sí? Esas son las llamadas, mal llamadas enterotoxinas. ¿Listo? Su nombre correcto es proteína efectora. Recuerda que la que tiene enterotoxina es la Shigella, la salmonella no la tiene. Esto es una enterotoxina falsa o no verdadera. Bien, ¿cómo es la patogenia de la salmonella? Tanto salmonella como el género que vamos a hablar después, que es Shigella, lo que van a hacer es la infección del intestino delgado. Recuerda que el hábitat normal es el colon, el intestino grueso, no solo de los humanos, sino también de mamíferos, también de otros animales como aves. Entonces, normalmente en estos organismos va a haber salmonella. Tú tienes salmonella en tu colon. Es un organismo que habita ahí normalmente y que no causa daño en el colon, por lo menos porque no está muy poblado el colon de salmonella. Son pocas las que están ahí, pero están. ¿Cuándo viene la enfermedad? Cuando esa salmonella sale de tu colon por tus heces y tú la ingieres por tu boquita. Y ahora la salmonella, en vez de estar en tu colon, va a pasar por el tubo digestivo y va a llegar al intestino delgado, pasando por el estómago, intestino delgado. Y ahí es donde va a perjudicar, en el lugar donde no es su hábitat, el intestino delgado. ¿Qué hay en el intestino delgado? Las criptas de Lieberkühn. ¿Te acuerdas que estas criptas presentan las células de Paneth? Presentan unas regiones donde tenemos unas células que nos defienden, llamadas las células M. Estas células del intestino delgado, llamadas células M, son las que van a captar a los agentes bacterianos. En este caso, son pocos los que deberían estar ahí, pero como tú has ingerido Shigella, o estás contaminándote de Shigella, la célula M va a capturar la Shigella. Pero a diferencia de que como si capturara otras bacterias simplemente las elimina, la célula M, la salmonella, lo que hace en el interior de esta célula es evitar la fagocitosis, es decir, bloquear el sistema de unión del fagolisosoma, que no pueda ser matada por la célula M. Y más bien, en vez de no ser matada, la salmonella mata a esta célula M. La destruye, no solo a ella, sino que esta salmonella se puede
ir de célula a célula vecina, infectando a células llamadas enterocitos y matándolas. Vienen entonces, se desarrolla una reacción inflamatoria. Por eso es que la principal manifestación de la salmonella es una gastroenteritis, inflamación del intestino, a veces de la parte estomacal, a veces, normalmente es del intestino delgado. Puede ir hacia la parte estomacal o hacia la parte del intestino grueso. Entonces puede ser una gastroenteritis o enterocolitis, ¿sí? Gastroenteritis o enterocolitis. ¿Qué sucede? Se inflama la mucosa. Entonces, toda inflamación que trae inmunidad. Vienen las células B, vienen las células T, vienen macrófagos, vienen células que van a tratar de eliminar a este pillín que está haciendo lesiones acá. Pero va a generar la salmonella resistencia a esta destrucción y va a hacer que los macrófagos que sean, este es un macrófago, el de celeste, que se ha comido ahora a la bacteria salmonella, no los puedan matar. Y como hizo con la célula M, la salmonella mata al macrófago. Aquí un dato importante. La proteína CYP, la proteína CYP-B es la que permite dar muerte al macrófago. Dato de examen, ¿sí? Dentro de las proteínas efectoras, la CYP-B es la que permite dar muerte al macrófago. ¿Qué más sucedía? Que matan a las células epiteliales, a los enterocitos, y las separan, o sea, primero rompen los enlaces que hay entre estas células. ¿Cómo se llaman esos enlaces? Uniones intercelulares. ¿Cómo se rompen esos enlaces? Se rompen gracias a las proteínas SOP-E, ¿sí? SOP-E mayúscula. Las SOP-E es la que rompe enlaces y mata células epiteliales. ¿Qué hacía la SOP-B? La CYP-B mata macrófagos. ¿Listo? Y la SOP-B, de la cual nos estábamos confundiendo, la SOP-B lo que va a hacer es estimular la liberación de cloruro o de cloro hacia el lumen del intestino. Entonces, tu cuerpo empieza a liberar cloro hacia el lumen intestinal. El cloro es una carga negativa, atrae a sodio. Entonces, sodio también se libera. Y el sodio es muy osmolar, permite liberación de agua. Y el aumento de agua es el que te provoca la diarrea. ¿Sí? Esa es la fisiopatología por la cual se va a generar tanto la lesión e inflamación del intestino como la diarrea. ¿Por qué? Por aumento de liberación de cloro gracias a la SOP-B. Muy bien, chicos. Esta bacteria condenada puede diseminarse, le llaman también metástasis, no es un término adecuado, pero microbiología cometen ese error y le llaman metástasis de la salmonella. ¿Qué es lo que sucede? Albergándose en macrófagos o por su cuenta pueden colonizar ganglios. Esto representa ganglios del sistema linfático. Sí está en inglés. Ganglios del sistema linfático. Entonces, macrófagos ganglionares. Y pueden ir a circulación sistémica y alojarse en órganos. ¿En qué órganos? En vaso, en médula ósea roja, en hígado y en la vesícula biliar. ¿Y sabes qué? Pueden vivir ahí por años, largos años, o de por vida. Multiplicarse, alguna salir a sangre, ir al intestino y causarte nuevamente otra gastroenteritis. Siguientes años nuevamente, si tienes almacenadas en tu vaso o en cualquiera de estos 4 lugares, podrían volver a salir y ocasionarte otra gastroenteritis, sin necesidad ya de contaminarte por medio de la boca. ¿Listo? ¿Se me está entendiendo? Espero que sí. Entonces, ¿cómo se llaman eso? Gastroenteritis por recidivas, ante una infestación crónica. Pregunta de examen, ¿cuál es el principal lugar de estos 4? Vaso, médula ósea roja, hígado y vesícula biliar, que tiene el alojamiento crónico de salmonellas? Respuesta, vesícula biliar. Es el principal lugar de alojamiento crónico de estas salmonellas, en los macrófagos de la vesícula biliar. ¿Sí, chicos? Bien. Hablemos de la Shigella. Clasificación de la Shigella, disculpen por esto. Clasificación de la Shigella. Es un bacilo gram negativo, es un no fermentador de lactosa, al igual que la salmonella, es oxidasa negativo, no reductora de sulfato, y esto las diferencia del anterior. Es un anaerobio facultativo y aquí falta es inmóvil. La Shigella, cierto, tiene menos especies, pero también es un poco difícil de clasificarlas. ¿Y sabes por qué es difícil de clasificarlas? Porque en los últimos estudios del 2015, a la Shigella se ha demostrado que pertenece, o sea, es un biogrupo, uno de los representantes del género Escherichia. Con el docente Renato viste el género Escherichia, ¿verdad? Y los biogrupos que existen de este género Escherichia. En ese género debería estar las especies de Shigella. O sea, no debería ser una especie separada.
ya se ha demostrado que no debe ser una especie separada, sino que es un tipo de Escherichia. ¿Listo? Pero por tradición seguimos manteniendo como un género separado. La Shigella, viéndola desde esta perspectiva, las especies las vamos a colocar, los serotipos los vamos a clasificar en 4 especies. Dicenteiae, Flexneri, Boidi y Sonei. ¿Cuáles son los dos más representativos? Flexneri y Sonei. ¿Y por qué? Uno, porque es el más frecuente ocasionador de shigelosis en Perú, la Flexneri, ¿sí? Y en Latinoamérica, países en vías de desarrollo, en subdesarrollados. Mientras que la Sonei es la que ocasiona frecuentemente shigelosis en Estados Unidos, ¿sí? Para Perú, para Estados Unidos. Listo. ¿Cómo es que se dividen estos 4 llamados especies? También pueden clasificarse como serogrupos o grupos debido a la bioquímica, ¿sí? La Shigella la vamos a dividir en 4 especies debido a la bioquímica. También eran llamados serogrupos, clasificación antigua, de la A a la D. Te podrían preguntar eso, ¿no? El serogrupo B es el más frecuente en Perú. De esa manera, serogrupo D para Norteamérica. Bien, estructura. Es un bacilo gram negativo, se ve de esta manera, la tinción gram por microscopía, ¿listo? En aumento, más o menos la bacteria es así. Es un bacilo muy largo, es un bacilo alargado, con pilis o fimbrias pequeñitas, no tiene flagelos, ¿bien? Entonces, tiene una membrana externa, porque es una gram negativa, y donde presenta el lipopolisacárido que funciona como antígeno O, tiene, y a eso se le llama endotoxina, muy similar a la salmonella. Tiene, a diferencia del anterior, proteínas de poro. ¿Qué significa? Que un sistema que va a inocular a toxina. Recuerda que esta bacteria tiene proteínas efectoras y también tiene toxina, llamada enterotoxina. Y esas, ¿cómo las va a inocular hacia las células? A través de formarles un poro. ¿Y cómo forma el poro? De esta manera, con las proteínas IPA-B e IPA-C. Una vez formado el poro, la bacteria le hace un huequito a la célula que va a infectar y le va a inocular proteínas efectoras. Aquí tenemos las proteínas efectoras que son las IPG. No te olvides, ¿sí? IPG. Bueno, de diferentes tipos, cada una con una acción molecular que no vamos a entrar en detalles. Y lo más representativo es que libera una toxina que va a ocasionar muerte celular. ¿Cómo se llaman estas toxinas? Shiga, es con H, ¿eh? S-H-I-G-A. Las toxinas Shiga. ¿Bien? También se representan así, se representan de esta manera, también conocidas como enterotoxinas. ¿Qué ocasionan estas toxinas? Van a ocasionar inhibición de la síntesis de proteínas en nuestras células y de esa manera matan a nuestras células. ¿Listo? De esa manera matan a las células. ¿Cuáles son los 2 lugares más frecuentes de lesión por estas toxinas? Son el tubo digestivo, especialmente el intestino delgado, y el sistema nervioso. Por eso, si te da una shigelosis por cualquiera de estas condenadas que encima tengan toxina o enterotoxina, Shiga, sea la tipo 1 o la tipo 2, puedes apuntar eso, hay 2 tipos de toxina Shiga, podría ocasionarte un cuadro tan severo que tu sistema nervioso va a ser dañado. Y de esta manera puede llevarte a desarrollo de una inflamación del sistema nervioso central, una meningitis por toxina. Se le llama también meningismo, porque no es una bacteria, sino es una toxina que está ocasionando meningitis, y que te puede llevar a la coma y posterior muerte. Entonces es una shigelosis muy grave. ¿Listo? Por la presencia de la toxina. Patogenia. Al igual, mira, es igual que cómo infecta la salmonella. Entonces, ¿qué va a buscar la Shigella? Que vive normalmente en tu colon. Cuando entra por boca, contaminación fecal oral, va a ir por lugares donde no debería estar, llegando ante un intestino delgado, en donde va a buscar a las células M. En realidad, la Shigella no busca las células M. Son las células M las que se comen a Shigella para eliminarlas, pero no pueden. Shigella los mata, pasan de célula a célula, lo mismo que hacía la salmonella, y también matan macrófagos, ocasionan muerte de macrófagos. Bien, se activa también la inmunidad, eso es parte de la activación de la inmunidad, lo aprenderás en inmunología, pero lo importante es esto, que es similar a lo que ya, vendría a ser la salmonella. La diferencia con Shigella, escucha acá, es que es más agresiva, genera más muerte de células epiteliales, más lesión tisular y
daño de vasos sanguíneos. Y es por eso de que se libera también contenido submucoso, no solamente daño epitelial, sino submucoso. Entonces, la diarrea que se ocasiona va a ser una diarrea con presencia de sangre, con presencia de moco, ¿sí? Entonces, es una disentería o diarrea con sangre y moco, shigelosis, lo que lo diferenciaría de una salmonelosis. Clínica, para terminar. Patógeno, hemos visto género Salmonella y género Shigella. ¿Qué entidades clínicas me puede dar la salmonella? Mira, cuando tú tienes infectación por salmonella se llama salmonelosis. Cuando tienes por Shigella se llama shigelosis. ¿Listo? Pero eso simplemente te dice, si yo te digo salmonelosis, quiere decir que tú tienes bacterias, salmonella, donde no deberías en tu cuerpo. Pero no me da a mí, como médico, qué tipo de enfermedad está ocasionando en ti. A los tipos de enfermedades o manifestaciones clínicas, para la salmonelosis, son 3 los que tienes que aprender ahora. Gastroenteritis o enterocolitis, septicemia y la fiebre entérica. En medicina interna aprenderemos las diferencias, como que cada una de ellas tiene un respectivo periodo de incubación. Te puedo dar el dato de que la fiebre entérica es la que tiene más periodo de incubación. Desde que te infectas con la bacteria, si va a desarrollar esta enfermedad, no te pasa nada hasta 20 días después, aproximadamente. Mientras que al dar de salmonelosis a nivel del intestino, a los 2 días, a las 48 horas, ya estás ocasionando el cuadro, la manifestación clínica. ¿Sí? Esto es muy variable. Entonces ahí tenemos una principal diferencia y otras ya son parte del curso de clínica. Ahora no comprende hablar de ellos. Lo que para micro debes saber es que ocasiona 3 principales manifestaciones. ¿Listo? Se resumiría: salmonella infectando intestino, salmonella metiéndose a la sangre, ¿sí? Bacteriemia, salmonella en sangre, y si va a la sangre, puede ir a diferentes tejidos. Entonces tú razonas, ¿no? Si va a sangre, puede ir a otros lugares. Puede llegar al hueso, ocasionando osteomielitis, puede llegar al corazón, endocarditis, puede llegar a articulaciones, artritis. ¿Listo? Y la fiebre entérica es con una gastroenteritis complicada, que ocasiona, o sea, una diferente manifestación que va a ser con fiebres altas, constantes, una gastroenteritis más severa que la normal, que la simple, manifestaciones dermatológicas de enfermedad sistémica, llamada la rociola en vientre, que son unas lesiones, en realidad la definición exacta es exantema maculopapuloso blanquecino rosado, ¿sí? O salmón, color salmón. ¿Listo? ¿Qué tienes que aprender ahora? Porque eso es media interna, chicos. No me voy a meter ahí porque si no tendríamos mucho que ver. Rociola, manchitas rosaditas en tórax y abdomen. Por ahora recuerda eso. Acá hemos puesto vientre, pero tórax y abdomen. Bien, que es un signo no patognomónico, pero sí característico de la fiebre entérica, que por cierto también se llama fiebre tifoidea. Ahora, ¿puede ocasionar hemorragia? Sí, puede ocasionar hemorragia, perforación intestinal, o sea, se puede complicar, llevándote a un shock séptico y también, si no se trata adecuadamente, a la muerte. Bien, pero por lo general, recuerda que las gastroenteritis por salmonella son diarreas no sanguinolentas, ¿sí? No sanguinolentas, porque si te digo diarrea con moco y sanguinolenta, eso es shigelosis. Presenta moco, presenta incluso a veces pus, sangre, eso es shigelosis, muchachos. Ahora, la shigella también puede ocasionar, debido a un cuadro fisiopatológico, la presencia de un síndrome urémico hemolítico, ¿sí? No es exclusivo de shigella, ya te lo habló el docente Renato con Escherichia, ¿sí? Bacterias que tienen toxinas pueden ocasionar, cuando migran a sangre la toxina, estos síndromes, síndrome urémico hemolítico. Escherichia, Shigella, algunos estreptococos, como el Pneumoniae, que tenga toxina, puede ocasionar estos síndromes. ¿Qué se caracteriza el síndrome urémico hemolítico? Desde ahora debes saber anemia, trombocitopenia y lesión aguda renal. Esas 3 no te olvides, en media interna se aclara más. Diagnóstico laboratorio, era así. Tengo salmonelosis, yo pienso en salmonelosis. ¿Qué es lo que hago? Voy a demostrar mediante una microscopía, mediante un cultivo, que me va a servir para hacer luego la prueba de sensibilidad de antibióticos, es decir, el antibiograma. Entonces, microscopía, estamos en micro y parásito, es un gran negativo. ¿De dónde obtengo la muestra para verlo? De sangre o de heces, principalmente de heces, ¿sí? Depende de qué tipo de manifestación sea. Si es una septicemia, voy a preferir tomar una muestra sanguínea, porque la bacteria, ¿dónde está?
en la sangre. Entonces tomo las de la sangre. Si es una gastroenteritis, tiene diarrea, la diarrea es la que tomo en muestra fecal. ¿Bien? Y si es una fiebre entérica, podría tomar de cualquiera, sangre o heces. Cultivo, ya, aquí lo tenemos. Medios diferenciales, no son selectivos, ¿ah? Medios diferenciales. ¿Cuál es el medio diferencial importante para la Salmonella y Shigella? El agar McConkey. Agar McConkey. ¿Hay otros agares? Sí, como el agar EMB, ¿sí? El agar EMB, se llama agar eosina azul de metileno. Agar eosina blue, azul de metileno, en inglés. Esos son los medios diferenciales que me van a poder identificar la fermentación o no de lactosa, si son fermentadores o no fermentadores de lactosa. Medios selectivos para Salmonella, para Shigella. ¿Cuáles son esos medios selectivos? El agar entérico Hectoen y el agar silosa lisina desoxicolato, también por las siglas, le pueden conocer como agar XLD, agar XLD. Y esto hasta aquí es lo mismo que Shigella, es lo mismo. Shigella, microscopía negativo, la muestra puede ser, sobre todo es fecal. La diferencia es que en la microscopía de la muestra fecal vamos a ver gran presencia de leucocitos y eritrocitos, porque es una diarrea con sangre, entonces vamos a ver eritrocitos y leucocitos. Eso me llamaría o me haría pensar más en una shigelosis. Y el cultivo, lo mismo hasta aquí. Pero la salmonella, si yo quiero solo cultivo, o sea, en todos los medios que he mencionado, tanto diferenciales como selectivos, si yo pongo cualquiera de estas dos, va a crecer. Pero si yo agarro un medio enriquecido llamado el caldo selenito o el caldo tetrationato, coloco la Shigella, se muere, no crece. Coloco salmonella, sí crece. O sea, este medio enriquecido o recontraselectivo, lo que hace es simplemente permitir el crecimiento de salmonellas. ¿Listo? Y me va a permitir esos medios enriquecidos diferenciar qué tipo de salmonella es a la cual me estoy enfrentando. ¿Sí? O sea, qué serotipo del cual me estoy enfrentando con pruebas bioquímicas que hago en esos medios enriquecidos. Bien, hablemos del agar entérico Hectoen. Aquí tenemos un agar entérico Hectoen y aquí tenemos, he traído el agar silosa lisina desoxicolato, de las siglas XLD. Para que tú veas, de esta manera, con esos dos medios selectivos, me va a poder identificar, viendo simplemente, si estamos hablando de Shigellas o si estamos hablando de salmonellas. ¿Listo? Ambos permiten el crecimiento, pero me permiten diferenciar Salmonella de Shigella. ¿Cómo se ven las colonias en el agar entérico Hectoen de Salmonella? Negritas. Las colonias bacterianas son negras, mientras que las Shigella son transparentes. ¿Listo? ¿Cómo se ven las colonias de Salmonella en el XLD? Negritas, mientras que la Shigella se ven transparentes, las colonias. Ojo, rojo es el medio, ¿eh? Las colonias son estas, que son transparentes. Bien, entonces, para que no te olvides, en esos dos medios selectivos, Salmonella es la negrita. Bien, tratamiento. ¿El tratamiento cuál vendría a ser? ¿Cómo es el tratamiento para la Salmonella? Acá, una más. Identificación de qué tipo, de qué serotipo de Salmonella lo puedo hacer mediante la prueba Widal. ¿Qué es esta prueba? Es una prueba que me va a permitir identificar qué tipo de antígeno O y antígeno H tiene la Salmonella. ¿Te acuerdas que había más de 2.600 tipos de salmonellas? Ya, estas se clasifican de acuerdo al antígeno O y al antígeno H que tengan. Entonces, dependiendo de qué tipo de antígeno O y antígeno H tengan, va a ser un respectivo serotipo de salmonella. Entonces, la identificación por la prueba Widal me va a permitir saber si la salmonella que he cultivado es una tifimurium, es una tifi, es una paratifi, es una choleraus, ¿sí? Eso sirve para eso sirve la prueba Widal. Tratamiento. Ampicilina, clotrimoxazol o ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. 3, para que lo aprendas, ¿sí? Tampoco es un curso de fármaco, esto lo podemos de forma representativa nada más, lo más importante es esto. Y el tratamiento para shigelosis es ciprofloxacino, puedes también utilizar ampicilina, doxiciclina, clotrimoxazol, como anteriormente hemos hablado. Ojo, les recuerdo, si no han llevado fármaco, clotrimoxazol es la suma de trimetopin más sulfametoxazol. No olvides eso. Y acitromicina. Lo único que te voy a recalcar, esto no es fármaco, pero sí es importante que lo sepas desde ya,
que la citromicina es el antibiótico electivo para la shigelosis pediátrica, ¿sí? La citromicina. Conclusiones de la clase, muchachos. Nos estamos demorando un poquito. Vamos a ver. Shigella es una no reductora de sulfato. Salmonella sí reduce sulfato. No olvidar eso, ¿sí? Ambas no fermentan lactosa. Ambas no fermentan lactosa. Shigella es inmóvil. Salmonella es móvil. Esas cositas no tienes que olvidarte nunca. Shigella tiene verdadera exotoxina. ¿Por qué? Porque la salmonella no tiene exotoxinas, sino proteínas efectoras llamadas enterotoxinas, entre comillas, ¿sí? La verdadera exotoxina de la Shigella se llama correctamente toxina o enterotoxina Shiga tipo 1 y tipo 2. Y número 3, la salmonelosis puede darse manifestada como gastroenteritis, septicemia o fiebre entérica, también llamado fiebre tifoidea. Eso ha sido todo por hoy.